Hola, buenas tardes a todos. Como nos quedó claro que lo que no se mide no se mejora, me corresponde en la tarde de hoy presentarles los resultados del último estudio gestionado por la Asociación de Directoras de Panamá para medir el cumplimiento de los objetivos de la Ley 56 del 11 de julio de 2017, que establece el derecho a las mujeres a acceder y participar en las juntas directivas de entes públicos y privados del país. Hoy estamos presentando este quinto estudio gestionado por ADP desde la aprobación de la ley. Recordemos que la ley comenzó a regir en el 2017 y establecía la incorporación de mujeres en juntas directivas de forma escalonada. Para julio del 2018 debía ser un 10%, para julio del 2019 un 20% y para julio del 2020 un 30%. Tal como se ha venido enfatizando en otras presentaciones que se han hecho sobre este estudio, la ley surge porque se reconoce que la voluntad por sí sola no allana el camino para alcanzar una participación representativa de mujeres en puestos de dirección. Las cuotas de género han sido el mecanismo utilizado por muchos países para cerrar la brecha de representación de mujeres en distintos ámbitos, el ámbito político, el ámbito de liderazgo, como ya lo mencionó Ofelia en su buenísima presentación. Las cuotas de género tienen amigos y enemigos, pero las cuotas de género son un mecanismo positivo para lograr cerrar esta brecha. Como ya les comenté, desde el año 2020 debíamos tener un 30% de mujeres. ¿En qué entidades? ¿Cuáles son las entidades en las que se enfoca la Ley 56? Porque no es a todas las entidades que operan en el país. En el caso del sector público, solamente están sujetas a esta ley aquellas entidades que tengan dentro de su composición u órgano de control una junta directiva en las que se puedan nominar por lo menos un 61% de personas de forma libre, porque las entidades del sector público tenemos muchas juntas directivas que están conformadas por autoridades de gobierno, entonces no se puede nominar de forma libre quién va a formar parte de esa junta directiva. En el caso del sector privado, están sujetas a la ley las entidades que recaen bajo el paraguas de regulación de las superintendencias de bancos, valores y seguros. Este alcance nos ha dado que hay 29 entidades del sector público que recaen dentro del paraguas de esta ley y hay 414 entidades del sector privado que recaen bajo el paraguas de esta ley. En total son 443 entidades que son sujetas al estudio que les vamos a presentar el día de hoy. El sector privado tiene, como ya vieron, la mayor cantidad de empresas y la mayor cantidad de posiciones. Quiere decir que de las 443 entidades a los que están bajo el paraguas de esta ley, 414 son del sector privado. Y de los 2.505 puestos de juntas directivas que deben llenarse en estas 443 entidades, 2.297 son puestos del sector privado. Del total de las 2.505 puestos disponibles para mujeres en entidades, hay un promedio de 22% que lo ocupan mujeres. Nosotros deberíamos estar al día de hoy en un 30%, pero en promedio estamos en un 22% ocupados por mujeres. Quiere decir que de las 2.505 puestos, hay 556 ocupados por mujeres, solamente 556 puestos. Este cuadro, que habla sobre específicamente el sector privado, resume cómo ha progresado la participación de mujeres en juntas directivas desde el primer año de vigencia de esta ley. Nosotros empezamos en el sector con un número de mujeres nombradas que sí ha incrementado desde el año 2018, lo cual es muy positivo. Si nosotros vemos cómo ha incrementado, la participación en el año 2018, cuando se hizo el primer estudio, cuando acababa de salir de la ley y queríamos saber dónde estábamos, en el sector privado había un 14% de mujeres ocupando puestos de juntas directivas de entidades del sector privado y ha llegado hasta el 22% en el año 2021.
Para el año 2022 no se mostró una variación, quiere decir que de 2021 a 2022 no hubo crecimiento. Este sector desaceleró el ritmo de crecimiento y cambio que venía presentando. En el caso del sector público, en el año 2018, cuando hicimos el primer estudio, mostró que había un 18% de participación de mujeres en juntas directivas de las entidades del sector público bajo el paraguas de esta ley. Quiere decir que el sector público estaba mejor posicionado que el sector privado. Y para el año 2021, en el sector público se había alcanzado un 23% de participación de mujeres en juntas directivas. Sin embargo, del año 2021 al año 2022 se mostró una disminución y al cierre del 2022 la participación de mujeres en juntas directivas de entidades del sector público es de un 21%. Quiere decir que hemos disminuido en participación en entidades del sector público. Hay 44 mujeres nombradas y 164 hombres ocupando cargos del sector público. Aquí lo vemos nuevamente de una forma un poco más clara y ya más comparativa, sector privado con sector público, cómo año tras año fuimos viendo el incremento de participación de mujeres en ambos sectores, pero cómo partían estos sectores desde lugares diferentes y cómo el sector privado hoy en día tiene mayor participación que lo que hay en el sector público. Y aquí voy a acotar también que el número de posiciones ha aumentado, el número de entidades también sujetos al análisis de esta ley este año aumentó, puesto que se incluyeron fondos de inversión como emisores que no estaban siendo analizados en años anteriores y que este año se analizaron. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer. Este cuadro lo que podemos observar es que en el sector público del año 2018 al año 2021 hubo un incremento de 5% en participación de mujeres a partir de esta ley. Y en el sector privado hubo un incremento del 8%, o sea, la ley sí le dio un empujón a esta participación, es simplemente que hemos tenido una desaceleración o un estancamiento en ese ritmo de crecimiento. Si lo revisamos por sector, y aquí es algo bien importante que hay que resaltar. Hasta ahora hemos hablado de los promedios. En promedio estamos en el 21-22%. Pero cuando nosotros vemos el total de las entidades y decimos cuántas de esas entidades cumplen el 30% que la ley pide, del 100% de las entidades, solo un 37% está cumpliendo. Entonces sí hay mucho camino por recorrer todavía. Hasta ahora, lo que hemos mencionado, pues como ya les digo, son promedios y cuando nos vamos a los sectores, ustedes van a ver resaltados en verde los sectores que como sector están en un 100% de cumplimiento, que son las autorreguladas, Latinex y Central Latinoamericana de Valores, y las casas de valores. Esos son los dos sectores que están hoy en día, el 100% de las entidades que forman parte de estos sectores están en cumplimiento de ese 30%. Luego tenemos en un verde un poco más claro entidades que están muy cerca de lograr ese 30%. Y luego tenemos en blanco todas las demás entidades donde todavía hay mucho espacio por ganar, mucho camino por recorrer y que como lo que no se mide no se mejora, estamos midiendo y transmitiendo este mensaje a todos los que estamos aquí para lograr esa mejora. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Hubo una disminución del 2% de participación de mujeres en cargos de juntas directivas en el sector público del país. El porcentaje de participación de mujeres en cargos de juntas directivas del sector privado no mostró el mismo empuje de crecimiento que se venía dando a partir de la promulgación de la ley. Los resultados apuntan a que, así como la pandemia por el COVID-19 ha generado retrocesos en la participación de mujeres en ámbitos como el trabajo y la economía, también parece haber afectado el ritmo sostenible de incorporación de mujeres en las juntas directivas, tanto en el sector público como privado.
generando retrocesos y estancamientos respecto del avance que se venía dando desde el año 2017. En el 2022, el porcentaje de empresas que cumplen con el 30% de mujeres en sus juntas directivas, según lo dispuesto por la Ley 56 de 2017, es de un 37%. Este porcentaje se mantiene igual al año anterior, lo que significa que el 63% de las empresas a las que les aplica la ley no cuentan con ese mínimo de 30%. Muchas gracias por su atención.